escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo. Nos propusimos luchar contra la precariedad laboral en la legislatura pasada y lo hemos conseguido. Nos dijeron que era imposible reducir la jornada laboral y aquí estamos, lo vamos a hacer. Una página que solo es posible escribirla como lo mejor de la historia, en colectivo y en femenino. Por eso quiero comenzar dando un profundo agradecimiento. Me van a permitir que hoy lo haga de manera singular en Joaquín, en el secretario de Estado, por haber hecho, creo que ya hicimos cosas, pero estos 12 meses, créanme, no han sido sencillos. En esta mesa nos acompañan los compañeros y compañeras de comisiones y UGT en esa mesa y ha sido difícil. Y por eso, como la política importa, en el nombre del secretario de Estado, pero en el nombre de esa mesa técnica, que no somos nosotros, no es ni Unai, ni es Pepe, ni soy yo, os quiero dar las gracias. Estuvieron defendiendo lo mejor de nuestro país y creo que lo han conseguido. Han sido tediosas las reuniones, tediosas las interrupciones, pero nunca caemos en desánimo y siempre avanzamos. Así que, queridos compañeros y compañeras, muchísimas gracias por lo que habéis hecho. No voy a desglosar la cantidad de reuniones que habéis tenido. Pero quiero también darle las gracias a Unai y Pepe. Siempre están donde hay que estar. Y representando este ministerio lo que representa, cambiar la vida de la gente trabajadora importa muchísimo. Importa tanto como que se gana derechos y como que hace que la gente sea un poco más feliz. Y Unai y Pepe siempre están donde hay que estar. Y también quiero darle las gracias a ellos. Sin lugar a dudas. Y quiero agradecer a la COE que, pese a no compartir desde el origen la reducción de la jornada, ha estado 11 meses trabajando en la mesa de diálogo social. Este acuerdo es fruto del esfuerzo colectivo y de, como digo, muchísimas reuniones, muchísimas horas y, como siempre nos dice la prensa, vulnerando muchos derechos de conciliación. A la prensa también le quiero dar las gracias, que está permanentemente aquí en este ministerio siguiendo todas y cada una de las reuniones de trabajo. Este acuerdo supone un paso más en la confianza en el diálogo social. Creo que hay que dar las gracias por priorizar los intereses de la mayoría frente a los intereses de unos pocos. Porque la política en la que creemos, lo vuelvo a decir hoy, es esa que cumple lo que acuerda. Lo que prometemos, lo cumplimos. Y eso es lo que hace avanzar a nuestro país. Y créanme, este ministerio cumple. Este acuerdo de la reducción de la jornada laboral legal es, como dije, un momento de altura histórica. En España no se ha reducido la jornada laboral desde hace 40 años, a pesar de los enormes avances en productividad que se han producido. Es una razón democrática. Es evidente que hoy producimos más y mejor que en el año 83. Sin embargo, tenemos la misma jornada legal máxima que en el año 83. En estos 40 años, la productividad por hora trabajada ha crecido por encima del 50%. Pero ese crecimiento, esa productividad, no ha llegado a las personas trabajadoras y ha llegado ya la hora de, sí, repartir la productividad y repartir un poquito más a favor de la gente trabajadora de nuestro país. Hoy, todavía, la mayoría de las personas asalariadas en España tienen jornadas superiores a las 37 horas y media. Y por eso, reducir la jornada laboral afectará de manera directa a 12 millones de personas en nuestro país. Quiero ser clara.
Trabajar menos no puede ser solo una prerrogativa de la gente de la banca, que ya lo es, una prerrogativa de las consultorías, que ya lo es, una prerrogativa de 3 millones de empleados y empleadas públicas, que ya lo es, o una prerrogativa de las grandes empresas. Se acabó en este país que en materia de jornada tengamos trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. También ustedes, los profesionales de la comunicación en nuestro país. Tiene que ser un derecho que alcance a las cajeras de los supermercados, a las dependientas, a las trabajadoras del cuidado o a las empleadas del hogar, a los camareros, a la gente de la limpieza. Es un derecho justamente para la gente más vulnerable en nuestro país. Trabajos, por cierto, que son mayoritariamente femeninos, que son jóvenes y que son precarios. Hoy somos la economía que más crece en la OCDE y en la Unión Europea, pero por algo fundamental, por las políticas laborales que hemos concitado. Por primera vez hemos cambiado el paradigma y es el trabajo el que tira de la economía y no como nos habían dicho desde el neoliberalismo. No era verdad. Tener más derechos laborales, proteger más a la gente trabajadora, tener estabilidad en el empleo, tener más salarios y más salario mínimo hace que la economía crezca y tire hacia arriba de lo mejor de nuestro país. Por tanto, hoy damos una buena noticia a millones de personas trabajadoras que nos estaban esperando. Para esto merece la pena estar en política. Me lo han enseñado en mi casa y Pepe y Unai me lo enseñan todos los días. Para esto sí vale partirse la cara, sí, para mejorar la vida de la gente. Hoy saldamos una deuda con la gente trabajadora de España, con quienes han sido el motor de nuestra economía, lo he dicho, las mujeres y hombres que han dedicado su esfuerzo al desarrollo del país sin recibir una mejora en su calidad de vida. Saldamos una deuda con los padres y las madres que hacemos malabares para ver a nuestros hijos después de trabajar. Pablo Bustinduy sabe bien de lo que hablamos, que tiene un bebito. Con las nuevas generaciones que entienden que el tiempo personal no es un lujo, sino que es un derecho fundamental. Y por eso la juventud en España ahora, cuando se le pregunta, no quiere más salarios como mi generación, quiere más tiempo de vida. Afortunadamente España cambia y es mejor. Saldamos una deuda, querida Mónica, con las amigas a las que siempre les prometemos ver más, tomar un café, pero nunca encontramos un momento porque no nos da la vida. Pero saldamos también una deuda con nosotras mismas, cuando cada nuevo año, y vamos a hacerlo ahora, nos vamos a proponer cuidarnos más y disfrutar un poco más de la vida. Para esto vale la política. Queremos saldar esas miles de deudas para vivir mejor. De esto va la cosa pública. Reducir la jornada laboral no es una medida económica, como piensan algunos, una más. No es verdad. Es construir un país mejor. Sabemos, además, científicamente, volveré a estar en los próximos días en la OCDE, que mejora la productividad y que la economía crecerá. Repasen el debate del año 83. Se iba a producir una gran hecatombe, paro masivo, se iba a caer la economía. Nada de eso pasó, todo lo contrario. Pero el verdadero propósito es permitir que la gente viva mejor, menos agobiada, menos estresada. Darle la vuelta al vivir para trabajar y convertirlo en tiempo para vivir. Porque vivir mejor no puede ser un lujo, tiene que ser un derecho. Y quiero subrayar que este acuerdo no surge de la nada. Es el resultado de un consenso social que hoy es imparable. Me decía un asesor que vino en transporte público hoy que en cuanto saltó este acuerdo, 2 mujeres iban sentadas a su lado y lo festejaron. Esto es la vida real, tiene que ver con la gente. El consenso social es el de la calle y es el que está esperando la gente en nuestro país. Hace algo más de un año, cuando hablábamos de la posibilidad de reducir la jornada laboral, algunos lo querían y pocos lo veían posible. Hoy la mayoría social lo desea. 2 de cada 3 españoles y españolas quieren reducir la jornada laboral. Voten a quien voten,
hasta las formaciones políticas de derechas. Por tanto, lo que vamos a hacer hoy con este acuerdo de diálogo social es concretar la voluntad popular y dando un mensaje fuerte, y es que podemos recuperar el tiempo. Quiero compartir algunos aspectos claves. Uno, lo que hacemos en este acuerdo, modificar el artículo 34. La jornada máxima legal será de 37 horas y media sin reducción salarial. Beneficiará también, y quiero dedicarle aquí unas palabras, a las trabajadoras a tiempo parcial que, como saben, ven mermados a día de hoy sus derechos, y ahora les vamos a incrementar sus derechos y sus salarios, y vamos a cumplir con la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo, que, como saben muy bien, en esta mesa se ha discutido mucho. Pero es que esta medida sirve justamente para seguir subiendo los salarios en nuestro país. En segundo lugar, reforzaremos, nos acompaña Jesús y equipos de internacional de los sindicatos, pues vamos a ser coherentes con lo que hacemos en Europa. La desconexión digital y también la protección, el derecho a la intimidad frente al uso de los dispositivos digitales que nos rodean permanentemente. Porque me van a permitir que les diga que de nada va a servir que reduzcamos la jornada laboral si tu jefe o tu jefa te llama por la noche o recibes un mensaje mientras estemos en las cenas de Navidad. Por tanto, vamos a complementarlo con el derecho a la desconexión. Vamos a establecer un registro de jornada digital y fiable para garantizar la transparencia, prevenir abusos, y será accesible, nos acompaña la Inspección de Trabajo hoy, directamente a la Inspección de Trabajo, que va a saber en tiempo real cuál es la jornada que hacen los trabajadores y las trabajadoras. Yo sigo siendo abogada laboralista, querido Fernando. No sé si andan Inés por aquí, pero hay que probar hora a hora extraordinaria. Es un calvario hacer esto. Bueno, pues esto se va a acabar. Importante, vamos a dar lugar a las sanciones individualizadas, como hicimos ya con la reforma laboral. Antes era una sanción única por la empresa, bastante barato, por cierto, pues ahora va a ser por cada trabajador o trabajadora afectado. Quinto, y lo más importante, la gente trabajadora no puede esperar y, por tanto, la reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el Acuerdo de Gobierno en el año 2025. Este acuerdo no es el final de ningún camino, sino el inicio de la transformación para democratizar el tiempo, que es lo fundamental de nuestras vidas. Hoy continuamos con la tramitación de la norma, sale a consulta pública para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y en el Senado, para que antes de acabar el año 25, quienes tengan una jornada de 40 horas ganen media hora de vida más al día. Este es un debate sobre la vida, sobre cómo queremos vivir en sociedad. Y como dije, las personas en nuestro país, da igual lo que voten, nos están esperando. Apoyarlo, por tanto, es estar del lado de la gente trabajadora, de sus familias, de un futuro mejor para todos y todas. Hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos, el tiempo. Tiempo para vivir, para descansar, para leer, para pasear, para compartir y, sobre todo, para lo que sirven las políticas públicas en España y en el mundo, para ser felices. Así que hoy les doy las gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, otros miembros del Ejecutivo, del Gobierno de España, secretarios de Estado, compañeros de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, resto de público asistente, medios de comunicación, cuyos trabajadores y trabajadoras son unos de los potencialmente más afectados por la reducción y por la ordenación del tiempo de trabajo. Gracias a todos y a todas por estar aquí en un día importante.
una mención singular a nuestra compañera Maricruz Vicente, que por cuestiones de salud no graves está recuperándose de una pequeña intervención en el ojo, pero hoy no tenía una cita y no podía venir a Madrid desde Gasteiz. En todo caso, decir que para Comisiones Obreras hoy es un día muy satisfactorio. Es motivo de satisfacción cerrar una negociación que nos ha ocupado todo el año 2024, señal inequívoca de que estábamos tratando de una materia que tenía no tanto una complejidad técnica, que en algunos aspectos la tiene, como una trascendencia social, laboral y económica de primera magnitud. Y es que, como se apuntaba, lo que pactamos las organizaciones sindicales con el Gobierno es ni más ni menos que la modificación de la jornada máxima legal de trabajo que se da, es la primera modificación desde el año 1983. La reducción del tiempo de trabajo se ha ido dando a través de la negociación colectiva, el tiempo de trabajo efectivo en la media de los convenios colectivos se sitúa en torno a las 38,2 horas, pero la jornada legal de trabajo sigue siendo la misma desde el año 83 y a nadie se le escapa que la empresa, la economía y la sociedad española ha cambiado de forma radical en estos 40 y tantos años. Por tanto, bueno, pues dar cumplida salida a una negociación tan difícil como esta es un motivo de satisfacción para Comisiones Obreras. Como saben, esta negociación ha tenido distintas fases. Ha tenido una fase principal de carácter tripartito, pero incluso exploramos la posibilidad de avanzar en un acuerdo con las organizaciones empresariales en el ámbito bipartito. Durante unas semanas, yo creo que prácticamente hicimos 5 reuniones que no dieron el fruto apetecido. El fruto apetecido era, lógicamente, el acuerdo entre las 3 partes, el acuerdo tripartito, y cuando Comisiones Obreras ha apostado por la preferencia por ese acuerdo tripartito, no lo hacía porque sí, ni por dar sentido pleno al diálogo social y a la contratación social, que también, sino lo hacía porque somos conscientes que la jornada de trabajo, el cómputo global de la jornada de trabajo, pero también la distribución del tiempo de trabajo, tiene un marco adecuado en el marco de la negociación colectiva. Y la negociación colectiva ha de contar, por definición, con la intervención de las organizaciones empresariales. Por tanto, es mejor y es más efectivo los acuerdos tripartitos en materia de jornada laboral. Pero dicho esto, no se puede otorgar derecho de veto a nadie en las negociaciones del marco del diálogo social. Y, por desgracia, no ha sido posible, al menos hasta el momento, avanzar concluir con un acuerdo de carácter tripartito. Por tanto, las organizaciones sindicales estamos aquí cumpliendo con nuestro deber, que era, ante el bloqueo del ámbito tripartito, resolver un acuerdo directamente con el Gobierno e instar a la tramitación parlamentaria de ese acuerdo de Gobierno. Somos conscientes de la dificultad que va a existir en esa tramitación parlamentaria para una jornada de tanta trascendencia como esta. Somos conscientes que en esa tramitación parlamentaria es factible, es probable, seguramente incluso, que el texto pueda sufrir modificaciones. Y somos conscientes de que vamos a tener que hacer un seguimiento de esas tramitaciones parlamentarias. Ya hemos empezado, y no por casualidad, desde los sindicatos, a tener contactos con los distintos grupos parlamentarios, instando a explicar por qué tiene que aprobarse esta norma, cuáles son los beneficios de esta norma, para ponernos a disposición también de abordar sus perspectivas o sus pegas, y desde luego vamos a hacer un seguimiento de esa tramitación parlamentaria que se dará en los próximos meses del año 2025. Somos conscientes de que COE también va a jugar su papel y va a presionar y va a trabajar con los grupos. Y seguramente haya un escenario también donde no es imposible que la aprobación de esta norma acabe siendo bloqueada en las Cortes Generales. Nosotros vamos a hacer un seguimiento también de esa actividad de COE para tratar de contrarrestarla. Todo el mundo tiene la legitimidad democrática para hacer las aportaciones que considere oportuno y ojalá esas aportaciones conlleven a un texto que concite una gran mayoría parlamentaria. Ojalá en esa mayoría parlamentaria incluso se pudiera ver reflejada las organizaciones empresariales. Pero que quede claro que los sindicatos, que Comisiones Obreras va a defender ante los grupos parlamentarios
la literalidad de lo que hemos acordado, porque pensamos que es lo mejor que se podía acordar, y a partir de ahí somos conscientes que vivimos en un sistema democrático donde todo el mundo va a tratar de introducir sus propuestas. No descartamos, evidentemente, en ese escenario de varios meses, incluso escenarios de movilización. Si vemos que las propuestas que se plantean o las propuestas que puedan ver la luz son propuestas regresivas para los intereses de la clase trabajadora. Por tanto, como se decía, sabemos que hoy es un día muy importante, pero que no es el final de nada, porque la tramitación parlamentaria está todavía por desplegar y por desarrollar. Cuatro reflexiones a vuela pluma. En primer lugar, dejar clara una cosa, ¿no? Este es un acuerdo completo y sumamente ambicioso. Este no es un acuerdo de mínimos sobre jornada laboral, como he leído en algunos sitios. Este es un acuerdo completo y ambicioso por algunas cosas que diré, ¿no? Dos reflexiones previas. En España estamos ante el reto de situar y de configurar el marco laboral que necesitamos para el siglo XXI. La reducción de la jornada legal de trabajo, como la subida del salario mínimo interprofesional, como el refuerzo de la negociación colectiva, en nuestro país, en este contexto, se tiene que ver en esa clave. España hizo un modelo de mercado laboral desde los años 60 del siglo pasado, pensando fundamentalmente en competir en el escenario internacional en base a precariedad laboral, largas jornadas y salarios bajos. Y en estas alturas del siglo XXI, con la posibilidad que tiene nuestro país de que los precios de la energía nos den un factor de competitividad que no hemos tenido nunca en nuestra historia, hay que resituar el marco de relaciones laborales que necesita España. Este es un acuerdo de justicia social y este es un acuerdo, en efecto, pensando en las partes más precarizadas de la clase trabajadora, es verdad. Pero este es un acuerdo también que se circunscribe y que se inscribe en una determinada forma de entender que tienen que ser las relaciones laborales y la empresa de España para el siglo XXI. Y la empresa de España para el siglo XXI no se puede basar en pagar poco, en trabajar mucho y en trabajar precario, sino en favorecer la inversión productiva para hacer empresas modernas, empresas que no van a requerir de jornadas extenuantes porque si no, no van a trabajar bien. Se necesita trabajar mejor y no trabajar más y muchas veces trabajar a lo tonto o hacer que se trabaja, que es lo que el presentismo a veces tiene en esa mentalidad arcaica de gestión de empresa. Por tanto, es un acuerdo de modernización de la forma de entender la empresa y la economía en nuestro país y creo que esto es sumamente importante decirlo. Y antes de pasar a lo más importante, que es a la gente que se vería beneficiada por este acuerdo, sobre la productividad. Necesitamos incentivar las empresas y los proyectos empresariales cuya productividad se base en mejorar las formas de trabajar, invirtiendo y no explotando. Claro que hay que mejorar y repartir la productividad, pero es que la productividad se mejora cuando se mejoran los salarios para incentivar a las empresas que son capaces de pagar mejores salarios y de hacerse rentables no por pagar salarios de miseria. A largo plazo, el salario mínimo, la jornada laboral o las buenas condiciones de trabajo favorecen a las mejores empresas y favorecen una mejora de la productividad a largo plazo, que es como hay que pensar cuando se abordan estas cuestiones. Por tanto, rechazamos también ese trantrán de que primero hay que mejorar la productividad, que, por cierto, la productividad por hora trabajada está mejorando notablemente en España. Digan lo que digan y se inventen los datos que se inventen. La productividad por hora trabajada está mejorando notablemente en España. Y si la productividad total de los factores no avanza suficientemente es por falta de inversión productiva y no porque los trabajadores y las trabajadoras no sean cada vez más productivos. Se está incrementando la economía más que lo que se está incrementando el empleo, pese a que el empleo esté en términos máximos de crecimiento. Y por último, y con esto concluyo, este es un acuerdo muy relevante. La reducción de la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas, en nuestra opinión, tendría un efecto también de arrastre sobre la negociación colectiva que nos permitirá reducir notablemente la jornada efectiva media, y esto es muy relevante. Beneficia, como se ha dicho, a millones de personas trabajadoras. Hoy en día la disposición del tiempo de trabajo y de vida es un valor de época, esto es así. Y es muy importante que un acuerdo de estas características avance en ese terreno.
tan importante como el tiempo total de trabajo es cómo se distribuye ese tiempo de trabajo, y esta es una competencia fundamentalmente de la negociación colectiva. La reducción del tiempo de trabajo genera empleo. Es verdad que no todo el tiempo que se reduce se crece el empleo en los mismos términos, pero estudios que se hicieron en su día en Francia vienen a decir que en torno al 25% del tiempo de trabajo que se reduce directamente se traduce en nueva generación de empleo, y es muy bueno eso para España en términos de buscar el pleno empleo como objetivo país. Y algo muy relevante, esta es una medida de igualdad de primera índole. Es una medida que tiene un sesgo favorecedor a las condiciones de trabajo de las mujeres muy evidente, por dos cuestiones básicas: porque los sectores con jornadas más largas en general son sectores feminizados, no necesariamente, pero sí hay un sesgo en ese terreno, y porque se aborda expresamente la situación del tiempo parcial. Y esto me interesa destacarlo por encima de otras polémicas en torno a este acuerdo. La disposición transitoria segunda de este acuerdo recoge que los contratos a tiempo parcial tienen que mantener el número de horas pactadas que tenían hasta entonces las personas, 3/4 partes de ellas mujeres, que tenían contratos a tiempo parcial. Por tanto, no se puede absorber por la vía de la reducción de la jornada para que en la práctica el salario sea el mismo, sino que se deben mantener las jornadas y, por tanto, lo que se hace es incrementar el precio hora de los salarios. Por tanto, favorece expresamente las condiciones de las mujeres trabajadoras. Este acuerdo también prevé que se evite lo que podía ser una estrategia empresarial de ir a estrategias de absorción y compensación de lo que se reduce en la jornada para reducir los salarios a través de pluses. Es muy importante que quede claro. Este acuerdo va de reducción de jornada sin reducción salarial, porque en el sindicato somos perfectamente conscientes que España sigue teniendo un problema de bajos salarios y que la reducción de jornada es una reivindicación muy clara en la gente que tiene salarios medios, medios altos, y es una reivindicación más difusa en la gente que tiene salarios bajos o muy bajos, porque prioriza absolutamente la subida de sus salarios. Somos conscientes de que existen millones de personas en España con salarios sumamente bajos y que no dan para asumir los costes básicos de la vida. Salarios que están en el SMI o poco por encima del SMI. Pues bien, se plantea este acuerdo de manera que no se puedan absorber las condiciones salariales para compensar el coste que tiene para las empresas la reducción de jornada. Y, por último, el tema del control horario. De poco vale legislar en el BOE o en un convenio colectivo si luego lo que se legisla no se cumple. Esto es de cajón de madera. Por tanto, necesitamos garantizar que hay un acceso a los datos fiables de registro del horario a través de sistemas que garanticen y que habrá que concretar a través del desarrollo reglamentario, pero en esta norma se perfila muy bien por dónde tiene que ir ese desarrollo reglamentario. Tiene que haber un acceso directo e inmediato de los representantes de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo a los registros de los horarios. Lo voy a decir claramente. En el siglo de la inteligencia artificial no es de recibo que sepamos si hay agua en una piedra de Marte y no sepamos evaluar si una empresa que trabaja de cara al público cumple con los horarios de trabajo de la gente que está allí trabajando anunciándose a través de una página web, es decir, necesariamente con un nivel de transparencia importante. Y, por último, se mejora el sistema de infracciones para que realmente las sanciones al incumplimiento de los horarios, de la distribución de los horarios, de las vacaciones y otras cuestiones, tenga un coste que desincentive el uso fraudulento del tiempo de trabajo. Por tanto, se individualizan las infracciones y se aborda algo muy importante en la nueva economía digital, del teletrabajo, del trabajo a distancia, regular convenientemente la desconexión digital. También se apuntaba, de poco sirve salir de trabajar a las 3 de la tarde si tengo que estar contestando emails hasta las 3 de la mañana. Es relativamente discutible explicar ahí cuál es el horario de trabajo, y de esto los periodistas y las periodistas saben bastante. Un gran día, una gran noticia, y espero que esta norma, en términos muy similares a como hoy la aprobamos, cuanto más similares mejor, vea finalmente la luz en el Boletín Oficial del Estado, porque es una gran medida para mejorar la vida de la clase trabajadora española y para mejorar la eficacia de nuestra economía.
Buenos días, vicepresidenta, ministras, ministros, secretarios de Estado, medios de comunicación que nos acompañáis, compañeras y compañeros de Comisiones Obreras y de UGT. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de firma del acuerdo en relación con la reducción de jornada. Creo que los equipos negociadores han hecho un excelente trabajo. Desde luego, desde el punto de vista técnico, creo que es irreprochable el trabajo que habéis hecho. Gracias a todas y a todos, y si me permitís, desde la perspectiva de la UGT, gracias especialmente a Fernando, que ha pasado horas y horas pasando papeles y enviándonos papeles para ver en qué medida podíamos encajar todo este entramado complejo, que como se ve además no solo hablamos de la reducción del tiempo de trabajo a 37 horas y media, sino que es bastante más amplio y que a mí me parece que desde ese punto de vista para algunas trabajadoras y trabajadores, pero especialmente trabajadoras, incluso algunos otros aspectos pueden tener más importancia que la propia reducción del tiempo de trabajo. Yo no quiero ocultar que me hubiera gustado que hoy tuviéramos 2 atriles más aquí, o sin atriles, que nos fuéramos levantando para intervenir, pero en todo caso, efectivamente, este es un acuerdo que realmente con la COE, con CEPIME, tendría muchísimo más valor. Somos plenamente conscientes. En todo caso, ha habido un tiempo largo. Yo diría que larguísimo, porque en realidad, vicepresidenta, no son 12 meses, es bastante más, porque antes de las elecciones generales ya habíamos empezado el proceso de negociación con la COE. Incluso ese periodo de tiempo que se interrumpió el proceso de negociación como consecuencia de las elecciones municipales y autonómicas, quedamos de que lo aprovecharíamos para las reuniones bilaterales, las 2 organizaciones sindicales con la COE. Por tanto, ha habido un periodo de tiempo larguísimo. Y llega un momento que efectivamente nadie puede vetar y que hay que tomar una decisión. Y por tanto, ese es el momento en el que estamos. ¿Podía ser dentro de un mes? Pues igual sí, o puede ser que también lo pudiéramos haber hecho un mes antes. Pero en todo caso, esta es una cuestión que sabíamos que llegaría, que sabíamos que teníamos que situar en la medida en que se veía claramente que no iba a ser fácil un acuerdo con la COE. La COE tiene la oportunidad, si tiene interés, de continuar hablando. Desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, nosotros hoy no cerramos nada, abrimos un proceso, somos plenamente conscientes de que este será un proceso complejo, será un proceso en el que nos gustaría ir sumando y efectivamente, como decía Unai, a partir de un texto que para nosotros es fundamental, podemos y debemos de hablar para poder configurar una amplísima mayoría en el Congreso de los Diputados. Una mayoría que, si es posible, la Cámara refleje lo que refleja la sociedad. Y si la sociedad española refleja que 2 de cada 3 ciudadanos y ciudadanas quieren que se produzca este proceso de reducción del tiempo de trabajo, parece que el Congreso de los Diputados debería de reflejar una mayoría de esas características. Por eso nosotros estamos convencidos de que 41 años después de la última reducción legal de jornada que se ha hecho en nuestro país, que teniendo en cuenta que en los últimos 100 años solo legalmente se ha tocado la jornada laboral en 4 ocasiones, nadie debería de perderse la fiesta que va a representar para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país un acuerdo de esas características. Y por eso invito a los grupos parlamentarios
invito, antes lo hacía la COE, ahora lo hago los grupos parlamentarios, a que si realmente quieren que los ciudadanos y las ciudadanas se vean plenamente representados en la soberanía popular, en las Cortes Generales, entren en este proceso y sean claros a la hora de manifestar cuáles son sus posiciones. No nos va a servir que den la callada por respuesta. De hecho, espero que en el mes de enero podamos, junto con Comisiones Obreras, Unai y yo mismo, retomar este proceso de diálogo con los grupos parlamentarios que nos permita explicarnos y que a la vez a ellos también les permita ir explicando a la ciudadanía qué es lo que opinan, cuáles son las posiciones, por qué sí y por qué no. Y en eso también me van a permitir que diga que a partir de ahora vamos a ser muy exigentes en las argumentaciones. Quiero decir que esperamos argumentaciones rigurosas, porque estamos escuchando tal cantidad de argumentos sin ningún tipo de rigor que o hay una ignorancia importante en relación al sistema de relaciones laborales en nuestro país, en relación a la jornada de trabajo, cómo funciona, o hay muy mala fe y un intento de confundir a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por tanto, rigor. Aquí no es una cuestión entre la pequeña y la mediana empresa o la gran empresa, porque la jornada laboral está regulada por los convenios colectivos y los convenios colectivos afectan a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, con independencia que la empresa sea muy pequeñita o sea muy grande. Por tanto, no hay que plantearlo en términos de pequeña empresa, de pequeño negocio o de gran empresa o de gran negocio, porque, repito, esa no es la cuestión. En segundo lugar, los convenios colectivos en nuestro país del mismo sector que no tienen ámbito estatal reflejan situaciones absolutamente diversas. Y los encontramos, por ejemplo, en el convenio de la hostelería de la Comunidad de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra, que tiene una de las jornadas más bajas anuales de trabajo, junto con el de Madrid y Barcelona, que tienen jornadas medias hacia arriba. Y mi pregunta es, oiga, pero hablamos de competitividad, hablamos de productividad, ¿es que en Madrid los locales son más baratos que en la Comunidad Foral de Navarra? ¿Es que lo que pagamos por un café en Madrid o en Barcelona es menor que la Comunidad Foral de Navarra? Vamos a ser serios y vamos a tratar este tema con un cierto rigor, y yo pido rigor. Pido que nos acerquemos a este tema desde una perspectiva de conocimiento de qué estamos hablando. Y es verdad que hay algún sector que efectivamente se ha quedado atrás, pero se ha quedado atrás con mayúsculas. Sobre todo estoy hablando del sector primario, que en buena parte, como ocurre en casi todos los demás sectores, incluso analizando convenio a convenio, tiene que ver con la presencia relativa, muchas veces con muchas dificultades, de las organizaciones sindicales. Vamos a ver qué convenios vamos a negociar del campo cuando hay una parte importantísima de las trabajadoras y los trabajadores que vienen expresamente a trabajar la temporada, que no podemos ni acceder a las fincas para hablar con ellos, que resulta que se van cuando acaban la temporada y que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de reivindicar. Vamos a ser serios. Para ellos y para ellas, en buena parte, está este acuerdo de reducción del tiempo de trabajo. Por tanto, yo quiero pedir rigor, y si no hay rigor lo vamos a contestar, venga de quien venga la falta de rigor. Este es un acuerdo que, como decía antes, tiene algunos otros aspectos que no me alargaré, pero que en todo caso creo que tienen un impacto muy positivo, sobre todo lo que tiene que ver con el aumento de la productividad en nuestro país. Y yo creo que hay que empezar a dejar las cosas claras. Los países que trabajan más no son los más productivos.
Más bien ocurre lo contrario. El centro y el norte de Europa son los países que tienen más alto nivel de productividad y, sin embargo, son los que tienen las jornadas de trabajo más cortas. Yo podría explicar algún ejemplo de una empresa francesa en la que yo he estado trabajando durante toda mi vida, que es la Alstom, y cómo venían los directivos de Francia a la Alstom y a las 5 se tenían que ir para casa. Y los directivos de España les parecía rarísimo que a las 5 se tuvieran que ir para casa, porque en Francia, efectivamente, el equipo directivo, los mandos, los cuadros de las empresas respetan a rajatabla que la jornada hasta las 5 de la tarde es la jornada de París. ¿Eso quiere decir que se trabaja menos? No, por favor, quiere decir que se trabaja mejor, que a la empresa se va a trabajar, que se está el tiempo que tiene que estar y que eso va a posibilitar que se pueda mantener y mejorar los niveles de productividad en nuestro país. Por tanto, va a tener efectos muy positivos sobre la economía española, también por el tiempo de ocio del que vamos a disfrutar, que se lean lo que se decía cuando se implantaron las vacaciones de verano los empresarios y verán que los que hoy están hablando son tan absurdos como eran entonces. El ocio, el tiempo, es una de las fuentes de riqueza más importantes en nuestro país. El control horario es clave, es fundamental. Y ahora espero escuchar a la COE decir lo que decía en las reuniones en las que estábamos presentes, que para ellos el control horario era una cuestión fundamental. ¿Te acuerdas? Que ellos querían control horario porque querían acabar con la competencia desleal. Pues vamos a por ello. Vamos a hacer un control horario de verdad, firme, serio, que acabe con esta situación que hay. Y en ese sentido también que los que cumplen con el horario, que pueda haber empresas que tienen que tener una situación muy flexible, que no tenga ningún problema, que no vamos a... Lo del control horario no se trata de hacer una resolución arcaica que obligue de tal hora a tal hora, no, sabemos que los cómputos horarios pueden ser más amplios y eso, con toda seguridad, la norma lo tiene que tener en cuenta. Pero eso es una cuestión y otra cuestión es ir por arriba de las horas anuales, mensuales, diarias, acordadas por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. El derecho a la desconexión me parece que es fundamental. Creo que seguramente que eso ayudará a bajar de manera muy importante los problemas de salud mental que hay en nuestro país. Igual ganamos en absentismo también, porque una parte de las cuestiones que hoy padecemos tienen que ver con ese estrés que genera la falta de desconexión. Por eso me parece que este es un buen camino, este es un buen acuerdo que nos tiene que llevar a que podamos finalmente tener una jornada de trabajo más europea, más en esa línea que nosotros venimos defendiendo. Y lo digo claro, para nosotros las 37 horas y media es una parada. Es un acuerdo que tiene una gran trascendencia. No le vamos a quitar nada de trascendencia, muchísima, porque para continuar reduciendo la jornada en los convenios tenemos que legalmente bajar la jornada máxima. Pero no es el final. Vamos a continuar trabajando para justamente llegar a esa jornada de 32 horas semanales, 4 días a la semana. Y, vicepresidenta, permíteme que te diga que esto que nace las 37 horas y media como reivindicación, más allá de que los sindicatos siempre habíamos estado en las 35 o en las 32, pero que nace efectivamente como consecuencia del acuerdo de gobierno, hasta hoy formaba parte seguramente que de Sumar como socio del gobierno, que lo situó en el pacto de gobierno de manera clara y directa, desde luego del conjunto del gobierno en el momento que se asume. Pero yo también te quiero decir una cosa, a partir de hoy, esto forma parte de los anhelos, de las esperanzas de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
Y también lo quiero dejar claro. Si lo conseguimos en esta legislatura, que es lo que queremos, que es por lo que vamos a trabajar, genial. Sin renunciar a nada. Por tanto, en este proceso de debate vamos a poner claramente quiénes son y por qué no están de acuerdo con la reducción del tiempo de trabajo. Y vamos, por tanto, a movilizarnos, si es necesario, y creo que lo va a ser, para poder abordar esa negociación también en relación con lo que se plantee por los grupos parlamentarios. Pero también digo otra cosa. Si esto no va, ya lo digo hoy, que tenemos un gobierno de un color determinado. Si hay una mayoría parlamentaria diferente en el Congreso de los Diputados, los sindicatos no cejaremos en luchar para conseguir la reducción del tiempo de trabajo a 37 horas y media. Por tanto, llegaremos a las 37 horas y media sí o sí. Lo haremos para todos los trabajadores y todas las trabajadoras porque nadie se debe de quedar hacia atrás y justamente el Boletín Oficial del Estado, el Estatuto de los Trabajadores, es el instrumento, es la escoba que recoge a todos aquellos que no están recogidos con derechos superiores en los convenios colectivos y tengan la absoluta seguridad que más pronto que tarde conseguiremos la jornada de 37 horas y media en ese camino hacia las 32. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todas y a todos. Terminadas ya las intervenciones, vamos con lo que nos ha traído hasta aquí, con la firma del Acuerdo Social para la Reducción de la Jornada Laboral. Y, en primer lugar, firmará el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Muchas gracias. Es el turno ahora de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Y, por último, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ahora podremos hacer la foto de familia. Vamos a proceder a retirar el atril. Retiramos el atril y si podemos hacer una foto de familia con el acuerdo de las 3 personas que han intervenido en la firma en representación de las organizaciones sindicales y del Gobierno. Muchas gracias. Y con esta imagen del acuerdo terminamos aquí la firma del Acuerdo Social para la Reducción de la Jornada Laboral. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y a través del streaming.